sé si sois hábiles en discernir y notar que son días de gran confusión y gran oposición, ¿no? Sí, son días de gran oposición. Si pudiéramos ver con nuestros ojos lo que deben estar haciendo los ángeles caídos intentando confundir al pueblo de Dios, si pudiéramos ver con nuestros ojos las guerras que se están librando, quedaríamos seguro atónitos. Me he levantado hoy, después de una noche de insomnio, con una ansiedad inusual, pidiéndole al Señor, he hecho algo, Dios mío, hay algo que no esté bien, y seguro que hay muchas. Pero no era tanto eso como que en la atmósfera hay una guerra. Hay una oposición importante en este tiempo multiplicada. Siempre hay oposición, pero veo que en este tiempo es más aún, más densa la oscuridad, más densas las tinieblas. Bueno, estuvimos dejando la semana pasada a Roboam con sus escudos de bronce puestos en el molde de los de oro, colgados en la casa del Señor. Y me voy a fijar en este nuevo sermón, en esta verdad. No pasa nada. En este nuevo sermón, en esta verdad, como decía, en la tendencia humana desde tiempos fijaros que está escrito en la palabra claramente, en falsificar lo bueno. Hay una tendencia en el hombre de falsificar lo bueno. ¿Y por qué se falsifican las cosas? Bueno, porque lo bueno es bueno. Y hablando mundanamente, ustedes saben que hay una industria mundial de falsificación de marcas. Y la falsificación existe para abaratar la misma marca, es decir, copian el diseño y de esa forma un suéter, un pantalón, unas zapatillas que cuestan, cuando es verdadera, un dinero, cuando falsifican cuesta mucho menos. En otras palabras, la falsificación sirve para obtener aquello que uno desea por mucho menos precio. Y de esa manera podemos aplicarlo a la palabra del Señor y a nuestro tiempo en el Espíritu, en este tiempo de rigor y de oscuridad de la Iglesia. La falsificación existe para tomar algo a un precio mucho menor, pero no es lo auténtico. Lo voy a repetir, no es lo auténtico. Es por eso que ya siglos antes vemos a los hijos de Elí abaratar el sacerdocio. Se tenía que pagar un precio, pero ellos no pagaron, sino pagaron otro precio mucho menor y querían ser sacerdotes. Se puede abaratar también la presencia. Ejemplos hay. ¿Os acordáis de aquel momento en que los bueyes están llevando el arca del Señor? Es otra forma de llevar el arca, una forma no escrita, una falsificación de llevar el arca del Señor. Luego Uza y Ahío llevaron el arca por medio de bueyes. Y tengo que decir, y creo que es de rigor y respeto y algo de parte del Señor, de que el fin, que es llevar el arca, no justifica los medios. Hermanos, en el Señor, en la enseñanza de la palabra de Dios, el fin no justifica los medios. Es decir, solo por buenos medios se alcanza el buen fin. Amén. Hay gente que pretende torcer caminos para alcanzar un buen fin. Bueno, yo primero hago esto porque después quiero hacer lo otro. Eso es falsear, medrar, licuar la palabra del Señor. El buen fin solo se alcanza con buenos medios. Y los medios turbios solo quiebran
el alcance del buen fin. No solo eso se abarata el sacerdocio, no solo eso se falsifica el abaratar la presencia, sino también abaratar a Cristo. Gente que quiere tener a Jesús sin proceder a pagar el precio que Jesús requiere para tenerle. Y el precio que Jesús requiere para tenerle es arrepentimiento. Es por eso que Jesús no se da si no es por medio de arrepentimiento. Pero los hombres damos a un Jesús falsificado sin que la gente se haya arrepentido. ¿Se entiende? Es decir, Jesús no se da si no es por medio de arrepentimiento, pero los pastores damos a un falso Cristo, a gente que no se ha arrepentido, diciendo, no ocurre nada, usted venga a la iglesia y te llamo hermano. Eso de ninguna manera es algo escritural ni bíblico. Nadie puede comer cielo sin antes comer a Cristo, y no se puede comer a Cristo a menos que haya arrepentimiento. Amén. Oro o bronce, escudos legales o ilegales, auténticos o falsos. Capítulo 17, 30 de Hechos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El precio a pagar para tener a Cristo, tristemente, es muy triste, pero la gente no quiere tener a Cristo, quiere tener el cielo sin Él. Y se quiere viajar al cielo sin Cristo porque se prefiere la vida eterna al Salvador. Pero eso es un mensaje erróneo. Yo no quiero vida eterna, que la hay, quiero al Salvador. Y el arrepentimiento es el precio de pagar por la marca. No se puede falsear eso. Hay oposición, hermanos, lo notan, Amén, amén. Pero el Señor va a hablar y se va a glorificar para su gloria. Arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra que viene del francés repentir, que a su vez deriva del latino ponentiere, y significa el pesar de una persona siente, el pesar que siente una persona por algo mal que ha hecho, dicho o ha dejado de hacer. También nos arrepentimos por cosas que no hemos hecho. El uso de esa palabra suele referirse a la contrición y consilencia en la conciencia de una persona, al enmendarse respecto de sus pensamientos previos, arrepentimiento, o respecto a sus acciones o obras previas, pasando de la inmoralidad a la moralidad. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento es metanoeo y significa cambio de mente, cambio de manera de pensar. Y disculpen, hermanos, amigos, es imposible celebrar a Cristo con la misma manera de pensar de antes. Es imposible tenerle sin pagar el precio de un cambio de mente. Es imposible tenerle con las costumbres antiguas. Es imposible tenerle no habiendo sido rescatado, como reza Pedro, de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Es imposible, no existe tal cosa. No existe tal cosa en el mundo genuino espiritual, pero sí existe esa cosa en el mundo pagano cristiano. Las iglesias ofrecen un Cristo falseado que carece de demanda de arrepentimiento. Se paga una falsificación de la marca. Se adquiere por mucho menos precio. Gloria al Señor. Arrepentimiento es un concepto muy elevado en hebreo, se llama teshuvá y significa así sencillo, retorno. ¿Retorno a dónde? Del infierno al Edén. Retorno del egoísmo a Cristo. Retorno del yo a el Él. ¿Lo entendéis? Arrepentimiento, darse cuenta de la medida del daño que se ha hecho y lamentarlo sinceramente. Otro paso del arrepentimiento es la cesación, porque si no hay cesación de lo que vienes haciendo, el arrepentimiento también es falseado. Es decir,
Cesación es parar inmediatamente de la acción perjudicial que uno ha hecho. Arrepentimiento también es confesión. No solo uno se contrita en su corazón, deja de hacer lo que ha hecho, sino que confiesa, lo he hecho. La Biblia lo dice así tácitamente y textualmente. Quien se arrepintiere, quien confesare sus pecados, recibirá, alcanzará misericordia. Quien confesare y se apartare, alcanzará misericordia. Y una resolución también es un paso del arrepentimiento. Hacer un firme compromiso de no volverlo a hacer. No voy a hacerlo. Y ese es el precio de pagar por la marca. Bueno, si usted quiere ir a las falsificaciones, puede. Hay muchas. Muchas y muy bien hechas. Pero ¿recordáis de lo que carecían los escudos de Roboam? Brillaban, tenían la misma forma, pero había algo que era inimitable. La materia. Aleluya. Aleluya. Arrepentimiento no es pedir perdón apuñalando. Porque hay quien pide perdón, perdóname, 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 perdóname. No, es la cesación de hacer eso. Arrepentimiento es amar la justicia tanto como usted amó el pecado. No lo ha entendido, lo voy a repetir. Ahora sí, el Señor está aquí. Arrepentimiento es amar la justicia tanto como usted amó al pecado. Y he amado al pecado de una manera brutal, hermanos. He amado al pecado más que a mis padres. He amado al pecado más que a mi esposa. He amado al pecado más que a mi hijo. Yo tenía a mi hijo en mi mano y la droga en la otra y prefería tener la droga que a mi hijo. Pues de la misma manera que yo amé al pecado, tengo que amar la justicia por encima de mi esposa, por encima de mis padres, por encima de lo cultural, por encima de mi hijo. Arrepentimiento es entregarte a la justicia tanto como usted se entregó al pecado. De la misma manera que usted se entregaba al pecado, escrito está y lo dice el apóstol Pablo, entregad vuestros miembros en sacrificio vivo. De la misma manera, ¿cómo me entregaba yo? Me entregaba tanto al pecado que me olvidaba de comer. 3 y 4 días. De esa manera, yo tengo que retroceder, como hemos dicho, teshuvá, retorno, retroceder y decir, de la misma manera que me he entregado al pecado, voy a entregarme a la justicia. ¿Y qué tengo sin pagar ese precio? ¿Qué hay? ¿Hay algo sin pagar ese precio? Sí lo hay. Hay oferta. Hay la falsificación del Evangelio. Hay forma, pero no hay materia. Y tristemente tengo que decir que esto ocurre ya aquí dentro, hermanos. Gente que viene porque viene alguien que ama, que está cogiendo la forma del camino, quizás se aparte un poco de las fiestas, haga esto, lo otro, pero no hay materia. Hay una falsificación del arrepentimiento, no hay cesación, no se entrega de la misma manera a la justicia como se entregó al pecado. Claro, pero usted no se drogaba. Usted no era tan sucio como yo. Usted era peor, igual. Porque un padre de familia no arrepentido es peor que el drogadicto. Porque el drogadicto por lo menos tiene una excusa, está enganchado a algo que le puede. Pero un padre de familia no arrepentido no tiene excusa porque no tiene cadenas. La cadena es él. ¿Qué tengo sin pagar ese precio? Hay oferta. La falsificación del Evangelio. La forma es la misma, pero la materia es totalmente diferente. Si uno viaja a Tailandia y va al MBK, al MBK, hay plantas y plantas y miles y cientos de miles de ropa de marca que no es. Y uno se queda asombrado es increíble porque es igual. Pero no solo de ropa, de maquillaje, de utensilios, de teléfonos, iguales,
idénticos, pero no son lo mismo. El teléfono verdadero vale 1.300 euros, este con 200 euros lo tienes. Se parece, tiene la misma manzanita detrás, pero no es el mismo. Tiene la misma forma, pero la materia es totalmente diferente. Atención ahora, esta era la introducción, ahora entro en el tema. Los falsificadores roban el diseño. Repetición. Los falsificadores roban el diseño. El diseño es robado, pero no pueden obtener la materia porque lo caro no es el diseño, lo caro es la materia. Otra oportunidad. Los falsificadores roban el diseño. ¿Y dónde encuentro esto en la palabra? En el principio, hermanos míos. ¿Dónde? Aquella falsificación de la palabra de Dios que dijo la serpiente, conoceréis el bien y el mal, el diseño es verdadero. Es igual, lo ha dicho Dios, lo dijo Dios, conoceréis el bien y el mal. Pero la materia no es la que es, seréis como Dios. Mentira. Debe de tener su atractivo, es decir, el que roba el diseño debe tener el atractivo de la marca verdadera, porque si no tiene el atractivo nadie compra. Otra oportunidad. Si no tiene el atractivo nadie compra. ¿Y qué atractivo es el que le da la falsificación del evangelio? El cielo. El atractivo que se ofrece es la vida eterna, pero en realidad es infierno seguro. Se puede mimetizar el diseño, pero no la materia. Mimetizar alguna palabra, hoy me decía alguien que hay gente que hay una persona que se ha apartado y en cosas tiene razón. Y digo, siempre en los argumentos del diablo hay verdades. Porque necesita el diseño para convencerte. Necesita la forma para convencernos. Sin forma no nos convencemos. Si usted viera al diablo con cuernos y con cola, no se acerca a él. Pero si lo ve como ángel de luz, ¿entiende lo que estoy hablando? Lo caro, lo que cuesta, lo que cuesta no es la forma. Lo caro es la materia. Se puede copiar el diseño, pero no la materia. ¿Alguien ha tenido un suéter falsificado? El que es bueno dura años y años y siempre está igual. A los 3 lavados el falsificado ya no sirve para nada, porque se puede copiar el diseño, pero no la materia. El diseño es replicable, la materia no. Los falsificadores viven del diseño ajeno. La de falsificadores que viven de la Biblia. Plagian sin materia. Pueden plagiar sermones, detalles, verdades, pero no hay materia en ellos. No hay química. Y escuchen esto que cuando me hablaba el Señor esto esta semana he disfrutado. Al principio, ¿por qué existía la falsificación, Angie? La falsificación existía para engañar. Es muy alto lo que voy a decir ahora. Muy elevado, estad atentos. Quien empezó a falsificar, falsificó unas zapatillas para que alguien se creyera que eran buenas. ¿Estáis aquí? Lo voy a repetir. Falsificó unas zapatillas, un suéter, un móvil, para que alguien se creyera que era bueno. Es decir, el principio de la falsificación es creerse que es bueno. Es como la serpiente en Edén. Al principio falsifica creyendo que eso, para que crean que eso es el mensaje de Dios. Pero ahora hay un mercado mundial de gente que sabe que es falso, pero compra a un precio infinitamente más barato. Ya no te engañan. Sabes que es falso, pero compras. Y voy a aplicarlo al espíritu. Al principio la serpiente falsificaba el evangelio para que creyeran que era verdad.
Ahora la serpiente ya no falsifica. Tiene muchos compradores sabiendo que es falso, pero lo compran porque parece verdad. Hay un mercado mundial. Si no, usted póngase en internet los predicadores, póngase usted en internet las iglesias. Un mercado mundial de gente que falsea y otra que compra la falsedad, no porque sepa que es verdad, sino porque también dicen que vamos al cielo pagando un menor precio. Gloria tenga su nombre. Un precio más barato. El rizo del rizo es cuando nosotros, como gente que ama la verdad y no lo falso, dicho sea de paso, no se puede comprar cosas falsas. No sé, ahora me viene, dicho sea de paso. Nosotros, como gente que ama la palabra del Señor, lo genuino, nos tenemos que distanciar tanto de todo esto, esperando que el Señor nos bendiga con hombres jóvenes que crezcan sin falsear la palabra de Dios. Pero me encuentro con debacles tremendas en medio nuestro, porque rizar el rizo es no comprar lo falso, pero sí imitar lo falsificado. Ese es el gran engaño. Es decir, hay gente que aún canta alabanzas de bastardos y saben que no son de Dios, pero se cantan sus alabanzas porque son bonitas. Los señalamos como falsificadores, pero tomamos sus alabanzas. Los señalamos como gente que no, pero tomamos y vemos sus mensajes. Hermanos, no podemos jugar a estas cosas. ¿Cómo vamos a señalar la falsificación pero imitarla? Tenemos que apartarnos de ello de una manera radical. Por la forma de cristiano, no se puede dejar la costumbre. ¿Lo entendéis? ¿Estáis aquí o voy muy rápido? Es decir, por querer la forma, no se puede dejar la costumbre. Simón el mago, Hechos 8:13, dice, y aún Simón creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito viendo las señales. Fíjense, dice que creyó, todo aquel que en él cree, ¿qué? Después de bautizarse, se bautizó, continuó con el pastor y estaba atónito viendo las señales. El verso 21 le dice Pedro, arrepiéntete de tu maldad. Estaba condenado a pesar de creer, a pesar de bautizarse y a pesar de estar con el pastor. Se puede falsear, hermanos míos, la fe. Por forma no se puede perdonar, porque por eso hay iglesias sin perdón. Tienen la forma de cristiano, pero que no se siente esta familia al lado mío, que no se siente el otro aquí. Me cambio de iglesia porque no puedo aguantar esta familia. Tal cosa es forma, pero no es materia. Por forma no se puede abandonar al mundo. Recuerdo aquel caso de Demas. El reto verdadero es abandonar al mundo. Pablo era tan poco mundano que Demas no abandonó al mundo, abandonó a Pablo. Dice Pablo, Demas me ha desamparado, me ha abandonado amando este mundo. Tenía la forma, pero no tenía la química, no tenía la materia. Que si Salvador está viendo esto por la pregunta, por forma no se puede amar a los enemigos. Tenemos la forma de cristianos, somos del camino, pero odiamos a los que nos maldicen. Falsificar es hacer o fabricar una cosa falsa que aparenta ser real. La forma entra por los ojos, pero la materia se analiza. Tiene la forma, pero no la química. Ante la frustración de no querer imitar a Cristo, imitan todo lo demás. ¿Estáis aquí?
Eso es una fábrica de forma. No quieren imitar a Cristo porque imitar a Cristo provoca que ames a los enemigos. Imitar a Cristo provoca que dejes la cultura. Imitar a Cristo provoca que abandones el mundo. Por ese cansancio, no quiero imitar a Cristo, pero hay muchas cosas que sí puedo imitar y esas cosas provocan que en mí haga una forma. Imitan todo lo demás, imitan el don, pero no el fruto. Pablo, cuando se refería a imitadme a mí como yo imito a Cristo, no se refería a que predicáramos como Él, que sí, a que hiciéramos los detalles que Él hace, a que escribiéramos las frases de Él. Cuando Pablo se refería a que me imitarais, que le imitarais a Él, se refería a que mirarais sus pasos y que imitaras su fruto. Todo el mundo imita el don, pero no tienen la forma. Y el don lo puede tener también el diablo, cornerina, topacio, crisólito, jaspe, pero el fruto solo lo tiene Cristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. El fruto solo lo tiene Cristo. Y algo que es precioso de saber. En la Torá hay un mandamiento para los hebreos en cuanto a los flecos, las filacterias, los tzitzit, y era que entre ellos tendría que haber algunos de color azul. Está escrito que esto tiene que ser así. Los hebreos teñían esos flecos con una especie de molusco que destilaba el azul perfecto que Dios había demandado. Cuando ese molusco desapareció, no imitaron el azul, simplemente dejaron de pintar. Yo aquí terminaría, hermanos. Si no lo tenemos, no lo imitemos. No lo falsifiquemos. Dejemos de pintar. Si no es genuino, si no es auténtico, dejemos de pintar, que nos haga sangre los cultos, hermanos. Es por eso que se puede falsificar todo, incluso se puede falsificar el hecho de querer subir a la cruz. Uno sube sin morir, falso. Se puede falsificar el mensaje, Dios es amor, pero no es justicia, falso. Se puede falsificar la alabanza, se discernirá cuando se cante al pueblo, porque hoy en día la iglesia es Dios. Si la iglesia no fuera Dios, habrían iglesias, todas las iglesias estuvieran abiertas. Repetición, si la iglesia no fuera Dios, todas las iglesias estuvieran abiertas, porque es la casa de Dios y no la casa de la iglesia. Pero como es la casa de la iglesia, porque la iglesia es Dios, las iglesias cierran. Se puede falsificar la iglesia de los hechos. ¿Cómo? Creando una ONG que carezca de evangelio genuino. Sí que dan a los pobres, sí que recogen alimentos, sí que etcétera, 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 pero no hay evangelio, no hay justicia. Una ONG también lo hace. Eso no es la iglesia de los hechos. Se puede falsificar la doctrina llamándola teología. Esto es una falsificación extrema, minuciosa. Se puede falsificar la oración diciendo Señor cuando en verdad hablas contigo mismo. Que Dios me ayude a no nombrarle a Él y en mi corazón esté yo. El Señor muchas veces soy yo en mi oración y pido para mí mi beneficio y mi ego y mi propósito. Si algo se puede falsificar y está escrito en la palabra es el lloro. Recuerdo unas mujeres llamadas plañideras que salen en la escritura que estaban contratadas para llorar en los velatorios. ¿No lo sabíais? Está escrito en la palabra. Plañideras contratadas por la familia para llorar en los velatorios. La intención era de provocar cuanto más llanto mejor. ¿Por qué? Porque cuanto más llanto haya, representa que más se quiere al muerto. Es
por eso que hay iglesias que se contagian el lloro por una especie de espíritu extraño. Porque cuanto más lloran representa que más aman al muerto. Plañideras, ¿saben? Llevaban un vaso en la que recogían las lágrimas las unas de las otras. Las lágrimas que se derramaban, la ponían en ese vaso al lado del cuerpo del difunto. Así te hemos llorado. ¿No sabíais eso? Impresionante. Entre ellas había una llamada praéfica, que era la que presidía las lamentaciones, y el tono de tristeza lo ponía ella, cada momento ponía ella el tono de tristeza que convenía. En un momento era en otro momento era ¿Y no ocurre esto en las iglesias? Gente que pone el tono del lamento que conviene. Ponían ese cuenco de lágrimas, de falsas lágrimas, porque hay gente que se hace venir el lloro, pero hermanos, es muy fuerte lo que voy a decir. Lloraban por dinero. Y hay gente en la iglesia que llora por eso, llora por el cielo, llora por la tierra nueva. El dinero es eso. Llora por un beneficio propio, no por Cristo. Y cogían aquel cuenco y lo ponían al lado del muerto y no suena nada. En el cielo hay uno que dice: tengo en una redoma las lágrimas de todos vosotros, solo con una diferencia: este no está muerto, hermanos. Este vive por los siglos de los siglos. Y las lágrimas que él tiene en la redoma no son falsas ni compradas por precio. Está diciendo: sé lo que lloráis por mí y sé los que lloráis por mí. Las plañideras lloraban, escuchen que esta es brutal. Y estamos hablando del oro o el bronce, de ser verdadero o falso. Las plañideras lloraban sin tener nada que ver con el muerto. Es brutal. Se manifestaban sentimientos y no lo conocían de nada. Así hay gente en las iglesias que manifiesta sentimientos, pero no tienen nada que ver con el muerto. Solamente sentimientos por precio. Solamente una falsificación del verdadero lloro. Se podrán los falsificadores apoderar del símbolo, pero no de la esencia. Y llego a la conclusión, hermanos, recta final, que casi todo se puede falsificar, y digo casi todo porque la cruz es infalsificable. Dios puso un elemento en la tierra que no se puede falsificar. Repito, la falsificación existe para abaratar la marca. La forma es la misma, pero la materia es totalmente diferente. Y lo caro no es la forma. Lo caro es la materia. Es por eso que cuando veían la forma todos decían: barato. Es el Hijo del Hombre, como los demás. Él mismo, mi Señor mismo, manifestaba su naturaleza como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque es lo que más le costó. Tomar esa forma, la de usted y la mía, la forma caída, la forma más barata, es lo que a Él más le costó. Aleluya. Pero aunque era como los demás, en materia no se parecía en nada a los demás. La materia era totalmente distinta. Cristo presumió de una forma que nunca había tenido, Hijo de Hombre, escondiendo la materia que eternamente poseía. Hijo de Dios. Aleluya. Gloria tenga su nombre, hermanos. Recuerdo aquel momento en que el Señor se mira al Señor, y con esa conversación eterna: hagamos al hombre a nuestra imagen, forma, conforme a nuestra semejanza. Pero aun haciendo a la forma no tuvo éxito, el diseño cayó.
y llevó a pensar a Dios que no basta con tener forma, sino que hay que transmitir materia. ¡Aleluya! Engendrar materia. No bastó con la forma en Edén, tuvo que engendrar materia en el Calvario. Gloria tenga su nombre. Es por eso que Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, materia nueva, a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Segunda de Corintios 5:17, porque el que está en Cristo, nueva materia, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, mas he aquí todas son hechas nuevas. Primera de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, no bastó con forma, Él vino a engendrar materia. Primera de Juan 1:13, los que no nacieron, Juan 1:13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Transmisión de materia. Es por eso que en la cruz se puede esbozar una frase: el Edén de Adán se convierte en el infierno de la humanidad. El infierno de Cristo, que es la cruz, se convierte en el Edén de los salvos. Gloria a la cruz, hermanos. Redimió la forma, se hizo hombre, se transformó en forma caída, pero dice Juan, imposible. La primera vez en la historia, ¿el qué, Juan? Que el Verbo fue hecho carne, que habitó entre nosotros, ¿y ahora qué? Vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En la forma, aún en una forma humana, transmitía gloria. Por eso Dios exaltó la materia hasta lo sumo, porque Dios da aval a la materia y no a la forma. Dios condena a Adán, exalta a Cristo. Y es por eso que cuando el niño nace en el pesebre, ocurre un vacío en el cielo enorme. ¿Y saben que sale en Hebreos una orden de parte del cielo? ¿Por qué sale la orden? Porque los ángeles durante miles de años han estado en el cielo viendo al Hijo, tapándose los ojos ante su majestad, rodeando el trono y diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Pero ahora ocurre algo. El Padre le dio otra forma. Y los ángeles no lo reconocen. Ven un niño que llora en pañales, como cantaban las hermanas, pero sale una voz del trono que dice: adórenle todos los ángeles de Dios, porque aunque tiene una forma distinta, la materia es la misma. Gloria a su nombre. Y cuidado, hermanos, porque hasta los ángeles persiguen la forma y se confunden. Perseguían al Hijo, ¿dónde está? Y no lo veían en el niño. Por eso el Señor les tiene que mandar que le adoren. Los ángeles tenían esa confusión de criterio. Dios los llama a postrarse al que estaba en el trono en distinta forma, pero la misma materia en la tierra. Es por eso que el enemigo mismo, ¿eres tú o no eres? Si eres, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo ve desnutrido 40 días en el desierto, pero enemigo. Oye, Satán, aunque la forma es distinta, la materia es la misma. Gloria a su nombre. La teología puede venir solo con ver la forma. La revelación viene cuando aparece la materia. Es por eso que los que miran solo la forma, ¿quién es este? Y unos dicen, uno es Elías, el otro es Juan el Bautista o un profeta. ¿Quién dice la gente que sois? ¿Os habéis fijado en la forma? ¿Elías, Juan el Bautista o un profeta? Otros le llaman borracho, otros comilón, porque miran la forma. Pero Pedro, tú, ¿quién dices que yo soy? Y Pedro, sin mirar la forma, porque había visto lo que había dentro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, esto no viene por teología, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Es por eso que por teología uno puede vivir de la forma. ¿Y cuántos teólogos hay, iglesias fundamentadas en la teología, en la forma? Pero la revelación solo viene por la materia. Oh, hermanos, sí, y esa fue la vida de la materia del cielo en la tierra. Y ya la conocéis, leed los evangelios. Nació, creció, asombró a los ancianos, se dio al discipulado, los enseñó. Y dice la palabra del Señor, que tuvo ese momento de ir a la cruz, subió al Gólgota, fue crucificado y expiró. ¿Y ahora qué? Pues ahora ocurre algo impresionante. Las puertas del cielo vieron al Hijo salir. ¡Aleluya! De una forma. Esa forma que las puertas no podían ni cerrarse cuando pasaba. Desde lo lejos ya tenían que abrirse. Pero ahora sube alguien ensangrentado. Este no es el que vimos salir y las puertas no se abren. Pero dice el Salmo 24 que Dios desde el cielo dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas y abríos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y aún las puertas preguntan: ¿quién es este Rey de Gloria? Y se escribe el nombre de Dios: Yahvé el fuerte, Yahvé el valiente, es el Rey de Gloria. Porque aunque la forma era distinta, la materia era la misma. Entrará el Rey de Gloria. ¿Qué pues haremos, hermanos? Podemos correr el riesgo de intentar falsear la cruz cuando estamos en ella y no hay sangre. Y esto para mí es lo más profundo del sermón. Yo sé que cuesta tanta información, pero estaré una semana sin estar aquí. Espero que recapacitéis. ¿Qué pues haremos? ¿Qué haremos, Pablo, Esther? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Podemos correr el riesgo de, como iglesia, falsear la cruz. Intentar hacerlo al menos. ¿Cómo? Sabremos que estamos falseando la cruz si cuando estamos en ella no sangramos. Me siento exhortado por esto. Me siento lejos de esta verdad. Soy culpable. ¿Saben por qué? Porque solo en la cruz, hermanos míos, se consigue la materia. No es en la iglesia. No es escuchando al Mark. No es leyendo a Leonard Ravenhill. Solo en la cruz se consigue la materia. ¿Os lo demuestro? Subió uno al lado de mi Señor con una forma horrible. Ni forma ni materia. Subió sin nada, pero murió con materia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué fueron esos minutos con el crucificado en la cruz? Que es en ese lugar, solo en ese lugar donde se consigue materia. ¿Qué hizo el Señor dentro de él? Porque ni tenía forma de cristiano y mucho menos materia, pero en un momento se le ve la forma. Y Jesucristo da testimonio de la materia. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo en la cruz se consigue la materia. Iglesia del Señor, no es viniendo al culto. No es mostrándonos valientes ante el COVID-19. Es en la cruz donde se consigue materia. Si no sangramos, la estamos falseando. ¿Por qué dices esto? Es la revelación que he recibido de parte del Señor para mi vida y os la traslado. Y creo que esto puede formar en mí y en alguno de vosotros un antes y un después. ¿Os acordáis de aquella mujer que sangraba durante, creo, 17 años? Aquella mujer sangraba y perdía vida, flujo de sangre, y fue sanada. Pero para los crucificados es al revés. La evidencia de que hemos falseado la cruz
es que no estamos perdiendo sangre. ¿Qué perdía aquella mujer cuando perdía sangre? Perdía vida, porque en la sangre está la vida. Si nosotros estamos crucificados y no estamos sangrando, no estamos perdiendo de lo nuestro. No estamos perdiendo nuestra vida. Estamos en la iglesia del camino crucificados sin sangrar. Hay una transfusión de sangre del Cordero hacia nosotros. Una transfusión de sangre que mata. ¿Saben por qué? Es bien fácil de entender. Porque no somos compatibles con Él. Cuando alguien recibe una sangre que no es compatible, corre el riesgo de morir. Su sangre es pura, la nuestra es corrupta. Y la pretensión del Señor es que mientras tú pierdes sangre, Él te transfiere la suya. La pretensión es que muramos. Hace tiempo que no morimos en algo, hermanos. Yo personalmente, hace tiempo que no muero en algo. Me siento exhortado por esto. Lo que nos está matando al mismo tiempo que dando vida es la transfusión de materia del Calvario, su ADN para que soltemos el nuestro. ADN incompatible a tu vida. Pureza en contra de pecado. Generosidad en contra de egoísmo. Amor en contra de odio. Evangelio en contra de cultura. Pero si estamos en la cruz y no sangramos, hermanos, sangrar es llorar por el pecado. Le pido a Dios que no permita que me insensibilice. La transfusión de sangre que mata y da vida. Oro para que salga el bronce. La pérdida de sangre es pérdida de vida. ¿Perdemos de lo nuestro? Me pregunto si cuando terminemos este culto habremos perdido algo. Si cuando vayamos a casa habrá sido un bonito mensaje solamente. Me siento exhortado por esto. Sé cómo actuar, pero no quiero actuar, hermanos. Quiero sangrar en el Calvario. Cuando acabamos de orar, ¿nos duele? ¿Nos hace sangrar la oración? ¿O solo es un mecanismo que nos está pasando? Hermanos, somos una iglesia escogida por el Señor. No podemos relajarnos. Yo sé que el verano es horrible. Un montón de cosas que hacer. Pero os pido en el nombre del Señor que escuchéis este sermón. A veces mi oración es un banquete carnal, a veces el culto es una falsificación y la oración es para maquillar mi ego. La evidencia de vivir en la cruz sin falsearla es que perdemos sangre. ¿Está usted perdiendo vida en la oración? Cuando se levanta, te entrego esto, Señor. Te entrego esto, Señor. Permite que haga esto, Dios mío. Estamos perdiendo nuestra vida en la oración. La evidencia de vivir en la cruz sin falsearla es que perdemos sangre. Y si perdemos sangre, tarde o temprano moriremos. Y eso es una buena noticia. Permite que este culto te haga un corte. Que no se engañe el enemigo, sois hijos de Dios. Que no se engañe, os trajo aquí por algo. Muchos de vosotros habéis dejado a padres, habéis dejado a familia, os habéis arrancado muchas cosas y ahora parece que estáis divagando entre dos pensamientos, seré, no seré. No se engañe el enemigo, lo eres, pero estás sangrando, estás en la cruz sin sangrar. Hace mucho que no te cortas con los clavos. Quiera el Señor que nos corte este sermón.
Sí. Si aquella mujer que perdía sangre tocó el borde del manto y fue sanada, tocar el borde del manto del rabino crucificado para nosotros es escuchar sus nos para perder nuestros sís. Un culto bien hecho. Pastores, Pablo, hermanos Isquetó, un culto bien hecho hace sangre. Lo voy a repetir. Ya basta de cantar para que el pueblo reaccione. Me importa un bledo si reaccionas o no. Quiero cantarle a Dios. No nos desviemos, no giremos el timón, hermanos. Si usted quiere orar, ore. Y si no, no sé a qué viene. Ya basta. Y si no fluye, callemos. No cojamos, no inventemos para pintar el chit-chit con otro azul que no es el correcto. Si no hay, no lo pintemos. No falseemos el Evangelio. Un culto bien hecho hace sangre. Una oración bien ejecutada hace sangre, y es una buena noticia que sangres, porque tarde o temprano mueres. ¿Quieren ver una oración bien ejecutada, un culto bien ejecutada? Vayan al Getsemaní. La oración hizo sangrar a mi Señor. Fue un culto bien hecho. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Falsificación. Pagar otro precio. No tenemos derecho a pagar otro precio, hermanos. Recordad por qué estamos aquí. Ahora estamos viviendo una época de bonanza. Que la bonanza no nos adoctrine. Sí, en medio de la enfermedad, y quizás venga la enfermedad a la iglesia, la afrontaremos, pero subamos al Calvario para sangrar, porque así perdemos sangre, y eso es una buena noticia, porque tarde o temprano, Cris, tarde o temprano mueres. La cruz es infalsificable. ¿Por qué? Porque aunque su forma fue vista en la tierra, la materia solo se encuentra en el cielo. Oramos.